El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y el tema es el Espíritu Santo y las misiones. Yo quiero que piense un momento cuál es la relación entre el Espíritu Santo y las misiones. Porque muchas veces nosotros relacionamos el Espíritu Santo con nosotros o con experiencias o con muchas cosas, pero a veces no entendemos su relación con las misiones. Sin embargo, en el texto de hoy vamos a ver que el Espíritu Santo y las misiones van de la mano. Recuerdo hace muchos años, comenzando la iglesia aquí, tuvimos nuestro mes de misiones y habían varios videos sobre misiones y sobre la importancia de compartir el evangelio. Y yo era estudiante de Sembrar del seminario, el primer año. Y ese mes estuvieron predicando sobre la importancia de testificar de Jesús, de ir a empezar nuevas iglesias a otros lugares. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar, ¿verdad? Empecé a llorar y yo creo que algunos hermanos decían, wow, cómo está tocado David hoy. Pero no era eso. Yo estaba llorando porque no quería compartir el evangelio. Yo estaba llorando porque yo quería que ya no me hablaran de misiones, porque yo no quería saber más de las misiones. Yo quería tocar la guitarra, yo quería estar en mi grupo de jóvenes, pero yo no quería ir a compartir el evangelio, yo no quería ir a comenzar nuevas iglesias. Prefería hacer cualquier otra cosa menos eso. Y de pronto hay personas así esa mañana como yo. Así que yo los comprendo, ¿verdad? Yo entiendo eso. Que nos cueste compartir el evangelio, que nos cueste la idea de misiones. Pero yo espero que esa mañana el Señor pueda, por la Escritura, aclararnos la importancia de dar testimonio de Jesús a otros, de compartir el evangelio a otros y de preparar y enviar misioneros y invertir en nuevas iglesias. Vamos a ir a Hechos capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Quien está escribiendo es Lucas. Y Lucas dice en el primer tratado, hablando del Evangelio de Lucas. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos fue escrito por Lucas y fue escrito para Teófilo. Aparentemente Teófilo era algún político o gobernador romano. Y Lucas está hablándole de Jesús. Todo el evangelio de Lucas habla de la obra de Jesús, habla de las instrucciones que el Señor le dio a los discípulos, habla de su padecimiento, habla de su resurrección también y de las instrucciones del reino de Dios. De eso se trata el evangelio de Lucas y de esto se trata también el libro de Hechos, de la obra de Cristo a través de los apóstoles, llevando este evangelio hasta lo último de la tierra. Yo quiero que piense por un momento el trabajo de Lucas en el discipulado, llevando el evangelio a Teófilo. Lucas no estaba escribiendo un WhatsApp ni enviando un email. Él estaba escribiendo un evangelio en un papiro con tinta, describiendo, dice, cuando uno lee el capítulo 1 de Lucas, él había investigado diligentemente todo lo referente a Jesús y él está escribiendo
a Teófilo y le escribe todo el Evangelio de Lucas, pero no termina ahí. Ahora le va a escribir toda la carta de Hechos para que él pueda ver la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Cuánto esfuerzo tenía Lucas para que Teófilo pudiera conocer a Cristo, pudiera entender la obra de Cristo, pudiera entender el ministerio. Este es el discipulado, hermanos. Así se trata. Así es, de eso se trata, perdón. Se trata de esforzarnos para que la gente conozca a ¿quién? A Jesús. Y para que la gente pueda entender de qué se trata el ministerio. Eso es lo que está haciendo Lucas. Primero él quería sembrar en Teófilo claridad de quién era Jesús, y ahora a través del libro de Hechos le quería enseñar de qué se trataba el ministerio. El ministerio se trataba de la predicación del Evangelio. Cuando pensamos nosotros en la enseñanza bíblica, ¿de qué se trata? Dice en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿de qué se trata la enseñanza bíblica? ¿Cuál es el discipulado? ¿Cuál es la predicación? La predicación es una. ¿Cuál es la predicación? ¿Es cómo ser feliz aquí? ¿Es cómo resolver todos mis problemas? ¿Cómo aumentar mi autoestima? No, la predicación es una. ¿Cuál es la predicación? Es Cristo Jesús. De eso se trata nuestra predicación. Hermano, no necesitamos más. Es conocer a Jesús, su obra, sus instrucciones, su persona. Si tan solo nosotros conociéramos a Jesús profundamente, su carácter, sus deseos, su anhelo. Si solo una cosa estuviera en nuestra mente, Cristo Jesús, ¿cómo sería nuestra vida, nuestras familias, nuestras decisiones? Hay un texto también en 1 Corintios, capítulo 2, donde Pablo habla acerca de su predicación. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escucha eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando yo fui a compartirles de Dios, yo no fui a sorprenderlos con gran sabiduría humana y temas complicados, variados, atractivos. Me propuse no saber nada más, solo una cosa. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Enseñar, predicar, anunciar. Una cosa. ¿A quién? A Jesucristo. De eso se trata nuestra predicación. De eso se trata nuestra enseñanza. Esto es misiones. Es hablar de Jesús a otros. Es testificar de Jesús a otros. Entonces vemos en Lucas la claridad del mensaje. Es Jesús. No es la prosperidad económica, no son los milagros, no son sanidades. Es Jesús. Este es el mensaje. ¿Y cuál debe ser nuestro mensaje como iglesia? Es Jesús. Este es nuestro mensaje. De esto nosotros tenemos que hablar, de Jesús. Ahora, vamos a volver al libro de Hechos. Jesús les da un mandato. Y yo quiero decirte que este es un mandato peculiar porque es específico en el tiempo. Es algo que pasó en ese momento, pero que me gustaría que pudiéramos reflexionar en Hechos. Capítulo 1, versículo 4. Dice,
Capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escucha esto. El Señor les dijo a los apóstoles, no salgan de Jerusalén. Dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mira qué interesante ese mandato es, no se vayan de aquí, no salgan, quédense aquí. Normalmente nosotros siempre pensamos en la idea de ir, de salir, de empezar, de caminar, pero el Señor le dice, no, todavía no vayan, quédense aquí. Quédense aquí. Esperen la promesa. Yo quiero que pienses un poco en la relación del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo y la salida de los apóstoles para la predicación del Evangelio. ¿Cuándo comienzan las misiones? ¿Cuándo comienzan ellos a testificar de Jesús? En el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, entonces ellos empiezan a predicar de Jesús en diferentes lenguas y comienza el movimiento misionero con la venida del Espíritu Santo. No hay misiones sin el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces en la iglesia? ¿A qué nos lleva? A las misiones, a testificar de Jesús. Entonces el Señor les dice, ¿saben qué? No salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego nos recuerda la promesa en el versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque hoy en día hay mucha confusión acerca del bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. ¿Sabe? De una manera diferente, por primera vez. Sobre los judíos primero, sobre los samaritanos y sobre los gentiles. De manera evidente. Iba a haber un cambio, porque antes Jesús estaba guiando a los apóstoles, pero ahora iban a ser guiados por el Espíritu Santo. La buena noticia para nosotros es que el Espíritu Santo ya vino. Yo no tengo, mira, en el Nuevo Testamento, la Biblia no me manda a pedir que sea bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino. Y vamos a ver a través de algunos textos ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del bautismo del Espíritu Santo en el creyente? Vamos a ir primero a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, dice, fuimos, ¿quiénes? Bueno,
Espero que el Señor no solo tome en cuenta los que dijeron, ¿verdad? Dice, porque así dice el versículo 13, porque en un solo espíritu, dice, fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio, otra vez, la palabra es, ¿y a quiénes? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si yo soy parte de la iglesia de Jesús, si yo me he arrepentido de mis pecados y he confiado en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él me ha bautizado con su espíritu y me ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo porque fui bautizado por el Espíritu Santo. Si yo no soy bautizado por el Espíritu Santo, yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Así que no hay creyentes que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, usted es bautizado por el Espíritu Santo. Y por esta razón también usted es parte del cuerpo de Cristo. En los evangelios, Jesús les dice a sus apóstoles, pidan al Espíritu Santo. Pídanlo. La buena noticia es que el Espíritu Santo ya vino. Entonces ya no tengo que pedirlo más. De eso está hablando Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ya vino. Y en todas las cartas en donde se instruye a la iglesia, no se le pide que rueguen para que el Espíritu Santo venga. Se nos pide que dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne, nos controle, nos llene. Es diferente. Si yo soy creyente, yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Y ahora mi responsabilidad no es ser bautizado nuevamente, sino ser guiado por el Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo me gobierne. Vamos a ir al libro de Efesios también, para ver cuál es el mandato después de Hechos, ahora que el Espíritu Santo ya ha venido a la iglesia. ¿Cuál es el mandato del Señor? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente? Decirle, Espíritu Santo, ven. ¿Sabe qué dice el Señor? Que vino en Hechos, capítulo 1, capítulo 2. ¿Debo pedirle, Señor, Espíritu Santo, ven? No. ¿Qué debo de hacer? Someterme al Espíritu Santo, dejar que Él gobierne mi vida. Dice el pasaje, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace la gente cuando se siente atribulada? Cuando se siente impotente. ¿Qué hace la gente? Dice ahí, no os embriaguéis con vino. Me voy a echar este traguito para que agarre valor, para sentirme mejor. No, está diciendo, ¿saben? Ustedes tienen el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo lo gobierne. Ríndanse al Espíritu Santo. Entonces en las cartas a la iglesia nunca vas a encontrar una enseñanza que diga que pidamos al Espíritu Santo. Porque esto ya sucedió. Lo que se nos demanda a nosotros los creyentes no es que seamos bautizados, porque ya fuimos bautizados. Lo que se nos demanda a nosotros es que seamos llenos, que obedezcamos la voz del Espíritu, que nos rindamos al Espíritu Santo. Este es nuestra responsabilidad como iglesia, dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Ahora, cuando ellos escucharon que Jesús iba a cumplir la promesa,
del Espíritu Santo en Hechos nuevamente. Dice que la reacción de ellos al saber que el Espíritu Santo iba a venir. Mira esto, dice el versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora que el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? Ahora que todos vamos a tener el Espíritu Santo, entonces vos vas a restaurar el reino de Israel. Se van a acabar los problemas, se van a acabar los conflictos, se van a acabar las enfermedades, porque ahora vas a cumplir la promesa y tenemos el Espíritu Santo. Vas a sacar a los romanos, ¿verdad? Vas a traer prosperidad económica a tu pueblo, te vas a sentar en el trono de David y vas a reinar, y ahora vamos a ser una gran nación. ¿Y qué le dice el Señor? O sea, yo no sé, ¿sabe que Jesús una vez dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Yo creo que el Señor por ratos se desespera, ¿no? Y entonces les va a explicar: no, ¿saben? El Espíritu Santo no vino para eso. No vino para que no tengamos problemas y para que nos vaya bien y para que seamos prósperos y para que... No es para eso. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Y eso es lo que les va a explicar en el versículo 7 y 8. Dice: y Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Para qué? Dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabes qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Alguien me dijo: cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo salto de esta altura, me dijo. No me lo estoy inventando, en serio. Me dijo: yo salto así. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a su vida? ¿Para qué vino? ¿Para que grite? ¿Para que salte? ¿Para que se caiga? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a su vida? ¿Sabe para qué vino? Para que dé testimonio de Jesús. Sencillo, hermano, sencillo. ¿Somos nosotros personas llenas del Espíritu Santo? ¿Es usted una persona llena del Espíritu Santo? Sencillo. ¿Qué hace entonces? Bueno, hermano, yo creo que esta prédica no, ¿verdad? Como que no va, como que no nos entra. Por eso es que predicamos un mes de misiones. Una no aguanta, ¿no? ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Testifica de Cristo, porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida para hacernos testigos de Jesús. De eso se trata. No se trata de cantar más fuerte, se trata de testificar de Jesús. ¿Qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? Lo leemos. Testifica de Cristo. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces testificamos de Jesús a otros. Hablamos del Señor en nuestra comunidad. Preparamos pastores para enviarlos a otras comunidades para que predican de Jesús, porque están llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos impulsa a predicar de Jesús. Aquí no dice, yo quiero que pongas atención, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. ¿De quién vamos a dar testimonio? De Jesús. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Piénsalo. El Espíritu Santo nos lleva a testificar de Jesús. Es interesante, piénsalo. El Espíritu Santo no te lleva a testificar del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo te lleva a testificar de Jesús. Así que una iglesia dirigida por el Espíritu Santo no testifica del Espíritu Santo. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo testifica de Jesús. Nos cuesta, ¿no? No porque no esté claro. ¿Sabes? Alguien lleno del Espíritu Santo habla de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a testificar de Jesús. Ahora, ¿hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo de testificar de Jesús? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y eso explotó en misiones hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si yo no quiero compartir el Evangelio, ¿cuál es mi problema? Es que no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Si nosotros no queremos abrir nuevas iglesias, si no queremos enviar misioneros, si no queremos invertir dinero en misiones, ¿cuál es nuestro problema? Es que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el llamado, hermanos, para nosotros, para usted y para mí? ¿Cuál es el llamado? Seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a llevar el testimonio de Jesús a nuestros hogares, a nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Cuando no hay misiones, cuando no hay evangelismo, el problema es que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Para terminar en los últimos pasajes, dice versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, después de que el Señor les dijo: ustedes me van a ser testigos, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Señor empezó a ascender, ¿verdad? Y hasta que lo cubrieron las nubes. Y saben, todos los que estaban ahí lo vieron y quedaron ahí viendo, ¿no? Viendo las nubes. Y el Señor tiene yo digo que Él tiene su humor, su forma de hacer las cosas tan agradable, tan bonita. Llegó, mandó dos personas y los encuentra bien. Ahí y aparecieron 2 varones, ¿no? Y dice: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? Ese mismo Jesús que ustedes ven ascender va a regresar. ¿Qué les estaban diciendo los varones? No se queden viendo el cielo. Ya el Señor ya les dio el mandato. Que no los encuentre así. Vayan. Él ya nos dejó la misión. Esperen la promesa y luego vayan a ser discípulos. El Señor va a regresar. ¿Y cómo nos va a encontrar? Viendo para arriba. Viendo el reloj, ¿cuándo vas a venir, Señor? O nos va a encontrar testificando de Él a otros, así como lo estaba haciendo Lucas, escribiéndole cartas a otros para que conozcan a Jesús, llamando a otros para que conozcan a Jesús. El Señor va a regresar. ¿Y cómo nos va a encontrar? Vamos a ir a Apocalipsis 22, versículo 12.
Apocalipsis 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Está hablando Jesús. Y él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hay una labor que el Señor nos encomendó, hermanos. Y es testificar de Jesús. Esa es la labor. Hay muchas cosas buenas que usted puede hacer aquí. Pero a veces las cosas buenas nos pueden desviar de lo que el Señor realmente nos dejó haciendo. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero el Señor le dejó haciendo una cosa. Una cosa. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera, hermano? ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? Que diera testimonio de Jesús. Eso fue lo que el Señor nos dejó haciendo aquí. Esa es la una cosa que el Señor nos ha dejado haciendo aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la una cosa que el Señor nos dejó. La una cosa en la que no podemos fallar. No podemos fracasar. No importa cuántas cosas buenas está haciendo. Si usted no está dando testimonio de Jesús. Si como iglesia no estamos siendo luz y llevando el evangelio a otros y a otros lugares. No importa cuántas cosas buenas estamos haciendo. No podemos fallar en esto. Vamos a orar.